Bueno, comenzamos nuestra cuarta sesión de charlas online. Buenas noches a todos y todas. Bienvenido a nuestra cuarta sesión de nuestro ciclo de charlas, un espacio de encuentro donde cada semana vamos a profundizar en el conocimiento científico y clínico sobre el cannabis. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, que son exámenes de detección de cannabis y peritajes judiciales. Una instancia clave para poder entender cómo se realizan estos exámenes, en qué contextos son aplicados y qué implicancias reales tienen en la demostración de consumo o intoxicación, especialmente en los escenarios laborales y judiciales. Creemos realmente que esta información es fundamental no solo para quienes usan cannabis, sino también para todas las personas que buscan conocer y también defender sus derechos de manera informada. Para poder guiarnos en esta conversación, contamos con una invitada especial de primer nivel, PhD Nicole Alcategaray, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Nicole es perita experta en cannabis para la Defensoría Penal Pública y cuenta con una sólida trayectoria en investigación científica relacionada al cultivo, las aplicaciones clínicas y la analítica de cannabis. Es un honor tenerla con nosotros esta noche, así que Nicole, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y para todos los que vinieron para acá. Les preparé no una clase, una presentación que yo espero que para mí fue muy entretenido, porque logré saciar así, muchas dudas muy ñoñas. Así que nada, pues los dejo invitados ahora a que me hablen. Si tienen preguntas, prendan el micrófono y háblenme, porque yo solamente voy a estar viendo el PowerPoint, no voy a estar pudiendo mirar el chat. Así que me dicen nomás, entonces. Ya, cualquier duda que haya, yo la puedo leer del chat y ahí vamos resolviendo las dudas. Perfecto. Ahí está, ¿se ve? Sí, se Ya. ve perfecto. Perfecto, detección de THC y peritaje ilegal. Bueno, gracias por la presentación. Yo además también soy presidente del Club Terpeno, además de perito de la Defensoría Penal Público, y llevo en este mundo del cannabis, yo creo que más por lo menos oficialmente más de 5 años, y me entretiene mucho esto de hacer peritajes porque es una manera de defender a los pacientes usuarios de cannabis o personas usuarias de cannabis cuando están atrapados en contextos judiciales complicados para ellos, ¿ya? Entonces, en el contexto de la detección de THC, ¿en qué momento se hace detección de THC en fluidos corporales? En muchos casos de causas laborales, por ejemplo, mineras, que tienen la explícita prohibición de que las personas que trabajan con ellos en el fondo utilicen drogas, ¿ya? Y les toca el test aleatorio y salen positivos. En causas referentes a accidentes de tránsito, lo cual también es bien triste porque muchas veces hay accidentes de tránsito con distintos tipos de consecuencias y los usuarios medicinales de cannabis o los usuarios adultos de cannabis se ven involucrados en estos accidentes. Y obviamente que si aunque haya fumado anoche, le toman el test y va a dar positivo, pero eso no significa que esa persona estaba bajo los efectos de intoxicantes de la cannabis en el momento del accidente, ¿ya? Lo mismo para las causas laborales. ¿No? El hecho que dé positivo en orina no significa que la persona efectivamente haya estado volada en el momento que le tomaron la muestra en la oficina. ¿Ya? Y también en casos judiciales de allanamientos, por ejemplo, de plantas, como demostración de consumo personal en causas de narcotráfico. Y pueden haber un montón de otras razones por las cuales hacer estas detecciones de THC. Y mi objetivo con esta clase es que ustedes entiendan un poco cómo es la dinámica de qué pasa en el cuerpo cuando absorbemos el THC, como para que tengan una noción de qué tanto riesgo tienen de dar positivo dado su uso o su consumo, ¿ya? Entonces, básicamente, los casos judiciales, la pregunta que está así súper generalizada y simplificada a morir es, ¿estaba volado o no estaba volado en el momento de la toma de la muestra, del accidente, del test que le hicieron en la pega, etcétera? Entonces, esta pregunta, spoiler alert, la verdad es que tiene una respuesta muy compleja, ¿ya? Y toda esta presentación se trata de poder contestar esta pregunta que tiene muchas aristas. Entonces vamos a hablar de las ventanas de detección. ¿Durante cuánto tiempo posterior al consumo esto se puede detectar en nuestro organismo? ¿Ya? Y estas ventanas de detección son súper variables, y ahí vamos a ver, o sea, en verdad se van a ir de espalda lo variables que son, y va a depender de muchos factores. Y a lo mejor esta lista es de perogrullo, pero no es tan de perogrullo. Es súper importante qué tipo de técnica analítica se utiliza. Vamos a mencionar un par. Les voy a mostrar 3 tests hechos que se hacen acá en Chile. Y eso tiene que ver con la sensibilidad de la técnica, o sea, qué tan poquito pueden detectar.
Depende mucho también de la matriz analizada. No es lo mismo sangre, orina, pelo o saliva, ¿ya? Y no es lo mismo porque la presencia de THC y sus metabolitos va a cambiar según el tipo de fluido que se esté analizando, ¿ya? Y han habido intentos de poder decir, tratar de demostrar intoxicación a través de muestras analizadas de sangre, orina, pelo y saliva, pero la verdad es que esto no es tan fácil ni tan evidente, ¿ya? Va a depender también de la molécula que se analiza, o sea, cuál de todos los metabolitos estamos mirando, ¿ya? Y ahí vamos a ver unos gráficos súper entretenidos que les va a dejar súper claro de por qué esto es importante, ¿ya? Va a depender también del metabolismo del individuo. Esto se procesa en el hígado, en el citocromo P450, y todas las diferencias que hayan a nivel individuo van a hacer que hayan personas que procesan más o menos los cannabinoides y personas que generan perfiles muy altos en sangre, por ejemplo, y personas que al consumir la misma dosis van a generar perfiles muy bajos en sangre. Entonces, hay una tremenda diferencia entre individuos, por lo tanto, cada vez se va poniendo más difícil tratar de achuntarle a poder decir con certeza si esa persona estaba intoxicada o no, cuando le tomaron la muestra o cuando tuvo el accidente, ¿ya? Va a depender también mucho del porcentaje de grasa corporal y la alimentación previa. ¿Por qué? Porque los metabolitos del THC se estoquean, se guardan en la grasa y se van liberando lentamente de vuelta al torrente sanguíneo. Entonces, según tu masa, tu porcentaje de grasa corporal va a ser la capacidad que tenga tu cuerpo de retener estos metabolitos y por lo tanto también cuánto tiempo van a estar liberándolos después del último consumo, ¿ya? Y la alimentación previa también es importante porque va a cambiar la biodisponibilidad según si comimos más grasa antes o menos grasas antes. Va a depender también qué tanto pueden decir estos test de la dosis de THC consumida. Y ahí estamos hablando de dos cosas súper importantes. Uno es la potencia y lo otro es la cantidad. ¿Cuánto y de qué potencia? No es lo mismo un cogollo suavecito del que fumaban los hippies al 9% de THC con un bongazo de Rosin y Moonrock y todo junto, no sé, ¿ya? Y otra cosa que influye mucho también es la frecuencia de uso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque vamos pensando que estos metabolitos, ¿cierto? Se juntan, se quedan en la grasa y después se van soltando. Mientras yo más frecuente use, más voy a ir acumulando de estos metabolitos en mi organismo. Por lo tanto, voy a ir dando cada vez más alto en los test, ¿ya? Y por lo tanto, la frecuencia de uso también influye mucho en si das positivo o no das positivo y cuán positivo das, ¿ya? Y lo otro que es súper importante son las vías de administración. No es lo mismo fumado que comido. Y ahí vamos a ir un poquito más en detalle de esto, porque la velocidad en la que se producen estos metabolitos cambia tremendamente según la vía de administración que vamos usando. Entonces, así muy en general, ya las vías de administración clásicas del cannabis son en inhalado, oral y sublingual. Y yo lo que estoy mostrándoles ahí vemos un gráfico para el inhalado, ¿cierto? De la intensidad, es como una intensidad relativa, ¿ya? Del efecto. Y si se fijan, inhalar cannabis genera una intensidad muy rápida, muy pronta, y que baja a las 3 ya 4 horas, ya casi no se perciben los efectos intoxicantes, en general, dependiendo, ¿ya? La ingesta oral, sin embargo, se demora mucho más en hacer efecto, puede demorarse 1 hora, 2 horas en hacer efecto, y puede tener una duración súper larga, dependiendo de la cantidad que se use, ¿ya? Pero podemos hablar fácilmente 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Entonces, hay un tema que es súper interesante, que es cuando yo estoy inhalando, la biodisponibilidad reportada es entre un 10 y un 35 o 50%, según de qué bibliografía uno esté utilizando. ¿Ya? Eso significa que un cigarrillo completo de cannabis, menos de la mitad es lo que realmente vamos a poder ingresar en nuestro organismo. Y la biodisponibilidad de la vía oral, vale decir de los queques, los comestibles, está entre un 4 y un 12 o 20% nuevamente según la bibliografía que uno revise, pero es poquito, se pierde mucho, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué el tema de que se pierde tanto en la vía oral y cómo esto influye en cuán detectables son estos metabolitos en el examen de orina que les hagan en el trabajo el día lunes, ¿ya? Entonces, ¿qué rayos es lo que se analiza? Y aquí vamos a hablar un poco de matrices de extracción, metabolitos y técnicas analíticas. Entonces, a propósito de técnicas analíticas, no voy a ir en detalle, pero tenemos dos grandes grupos. Unas que se llaman cualitativas, que básicamente indican presencia o ausencia, y si tenemos suerte, tienen un límite, no, siempre lo deberían tener, tienen un límite inferior de detección, ya como los inmunoanálisis. Son las tiritas tipo COVID, ¿ya? Y que dicen, por ejemplo, test en orina, cuánta cantidad, a partir de qué cantidad pueden detectar, dar positivo.
Y tenemos las otras técnicas que son las cuantitativas, que ya son más caras, mucho más caras, y son mucho más precisas. Indican no solamente presencia y ausencia, pero también cantidad exacta. Y aquí estamos hablando de las famosas cromatografías, que hay de varios tipos, las líquidas, las de gases, las ultra no sé qué. No vamos a ir al detalle, pero quedarse con que las cromatografías son cuantitativas y nos permiten decir cuánto había, ¿ya? ¿Cuánto de qué había? Y este es uno de los test que se hace en Chile. Este lo hacen en una clínica, el típico test de orina, ¿ya? Es tirita tipo COVID, ¿ya? Un inmunoensayo cualitativo y les voy a pedir que recuerden eso, ¿ya? Eso que está ahí con la flecha, el carboxy THC. Y les voy a pedir que recuerden ese número, 50 nanogramos por ml, porque son las especificaciones del test, ¿ya? Este test detecta no detecta THC, detecta carboxy THC y lo detecta a partir de los 50 nanogramos por ml. Pero ¿y eso es harto o es poco? ¿Ya? Ahora vamos a ir descubriéndolo de a poco. Este es otro tipo de test también que se hace acá en Chile. Este es en un caso que hubo un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces al conductor se le mandó a hacer este test y fíjense que es completísimo. Esta es una cromatografía líquida de ultra rendimiento, un UPLC, como la última chupada del mate. En sangre, esto ya no es orina, el anterior, este es en orina, ¿ya? Este es sangre, no es lo mismo. Y analizan múltiples metabolitos. Fíjense que está el THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el 11-hidroxidelta 9, vamos a hablar de eso, tranquilidad, el 11-nor 9 delta, bla, 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 y todos los trabalenguas. Y puede decir incluso, dice en este resultado, por ejemplo, el THC dio positivo, pero menor a 5 nanogramos por ml, porque ese es el límite inferior de detección. ¿Ya? Ellos pueden ver que está el pico ahí del THC, pero no pueden decir cuánto es porque es muy poquito, es menos de 5 nanogramos por ml. Y el otro metabolito, el 11-NOR9, bla, 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 que lo vamos a ver más adelante, dio positivo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir entendiendo qué implica esto. Entonces cuando uno empieza a hilar fino y empieza a mirar estos resultados, podemos decir cosas, podemos asumir ciertas cosas en rangos generales de en qué estado estaba la persona en el momento que le tomaron la muestra. ¿Ya? Entonces, recuerden, 0,5 nanogramos por ml en sangre. Y este es un tercer tipo, este es un examen de pelo, ¿ya? Screening dice aquí en el test, puede detectar hasta 3 meses post-consumo, 90 días. El metabolito que se analiza es el mismo que el otro, el hidroxi-THC, ¿ya? Entonces, ninguno analiza THC per se, salvo en este que es súper completo, ¿ya? Pero en general estamos viendo ya que el que se analiza no es el THC, sino que es ese metabolito. Y aquí, fíjense que la sensibilidad de la técnica es 0,1 picogramos por miligramo. Es como un orden de magnitud más abajo, ¿ya? Son cantidades 1000 veces más pequeñas que las que se pueden encontrar en orina o en sangre, ¿ya? Las que se pueden encontrar en pelo. Entonces, según el tipo de matriz que utilicemos, vale decir sangre, orina, pelo o saliva, ahí las ventanas de detección van a ir cambiando. Se supone que sangre y orina es un consumo próximo, ¿ya? Se los puse entre comillas y ya vamos a ver por qué se los puse entre comillas, ¿ya? El de pelo, un consumo muy anterior, 90 días, ¿sí? Y saliva también lo puse como consumo próximo, entre comillas, porque también vamos a ver que la variabilidad es tan grande que próximo es cualquier cosa, ¿ya? Entonces, los metabolitos derivados del THC. El THC se transforma, entra, ¿cierto? Por ejemplo, vía inhalatoria, entra a la sangre y pasa al cerebro, ¿cierto? Y una parte empieza ya a pasar por el hígado, y una vez que empieza a pasar por el hígado, hacen el paso hepático y se transforma en el primer metabolito, que es el 11-hidroxi-THC, ¿ya? Que es, ahí está, 11-hidroxidelta 9 THC. Este metabolito es medianamente psicoactivo y es el metabolito que se produce en altas cantidades cuando comemos, cuando tenemos comestibles, ¿ya? Cuando comemos cannabis, la ingerimos vía oral, lo primero que va a pasar es que se va a absorber en el intestino y va a irse directo al hígado. Entonces, todo ese maravilloso THC que nosotros le metimos a nuestro organismo va a empezar rápidamente a transformarse en este metabolito que es medianamente psicoactivo y que es responsable de esa sensación de psicoactividad especial o rara de los brownies, ¿ya? Que cuando fumamos, se produce en cantidades muy poquitas y no tenemos esa sensación. Y este primer metabolito, el 11-hidroxi, después se transforma en este segundo metabolito, que es el carboxy-THC, que es el que se está analizando en general en los test de detección, que no es psicoactivo, por lo tanto puedes tener toda la cantidad que quieras de eso en tu sangre y no te vuela, ¿ya? Pero aparece de manera más tardía en el organismo y dura mucho más tiempo, ¿ya? Entonces,
aquí estamos viendo que lo que se detecta en los test es un metabolito que no está presente cuando estáis volados. O por decirlo así, está presente cuando no estás volado. Entonces ya tenemos un problema ahí en el momento de interpretar esto y poder decir, apuntar con el dedo a la persona que porque fue positivo en el test de orina estaba volado, ¿ya? Entonces, un poquito de bioquímica, estas son el delta 9-THC, ahí donde dice, pucha, es que no tengo el cursor acá, pero donde dice ahí la R, ya, tiene un no importa, da lo mismo. Ese es el cambio que ocurre para pasar del THC al 11-hidroxi-THC al carboxi-THC. El que le guste la bioquímica, ahí lo puede mirar. Y voy a empezar entonces a mostrarles cómo se comporta este metabolismo, cómo se comporta la aparición de estos tres compuestos en las distintas matrices, para que ustedes tengan una idea de qué tan positivo pueden dar según su consumo y su manera según su consumo, ¿ya? Entonces, este estudio es un perfil que se hizo por vía inhalatoria, o sea, vale decir, le dieron a fumar un cigarrillo, ¿ya?, de 900 miligramos de cannabis, que estaba al 3.55% de THC, vale decir, ese cigarrillo completo tenía un 33,8 miligramos de THC, que no es tanto, ¿ya? Y estos eran 6 hombres usuarios frecuentes entre 20 y 36 años, 1,74 m, 77 kilos. Ahora, es súper divertido porque estos en realidad eran personas que parece que sacaron de como por ahí, porque eran personas que usaban otro tipo de droga también, ¿ya? Y dice que el uso previo de drogas en los últimos 30 días incluyó nicotina, alcohol, ya como todo, ¿cierto? Pero también heroína, marihuana, cocaína y barbitúricos, ¿ya? Entonces, en estos 6 usuarios eran usuarios de otras drogas también anteriormente. Y este es el perfil de lo que podemos ver de estos 3 metabolitos en la sangre. Y lo que vemos ahí en el gráfico, ¿cierto? Estamos mirando horas, en cuántas horas aparecen estos metabolitos y la cantidad en nanogramos por ml. Y lo que vemos es que lo primero que vemos aparecer es el pic de THC, que es el gráfico que está con los triángulos, y vemos que hay un pic muy rápido y que baja también muy rápido. Antes de 1 hora, ese pic ya va llegando casi a 20 nanogramos, ¿cierto? Muy, muy, muy bajito. Y eso es súper interesante porque la duración del cannabis inhalado se reporta hasta 4 horas, ¿ya? Entonces resulta que cuando llevamos 2 horas después de fumar y estamos súper volados, el THC en la sangre es súper bajo. Es súper interesante eso. Y fíjense que el segundo metabolito, el que es medianamente psicoactivo, el que está con los circulitos blancos, ¿ya?, es súper bajita la cantidad que se produce y desaparece al tiro. Esto es vía inhalada, ¿ya? Aquí hay muy poco paso hepático o puede ser muy lento. Y fíjense que el tercer metabolito, que es el que se analiza, aparece y a partir de los 30-45 minutos está presente en la sangre en una mayor cantidad que el mismo THC, que es el que nos intoxica, ¿ya? Entonces, cuando estamos dando positivo en sangre a carboxi-THC, no necesariamente significa que estemos volados o no estemos volados, ¿ya? Porque después de las 4 horas va a seguir dando positivo, por lo menos en esta muestra de 6 hombres adultos, bla, 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 ¿ya? Y aquí estamos desglosando estos gráficos súper interesantes, porque en este primer gráfico que vemos, ¿cierto? Lo que tenemos ahí es la cantidad de THC en sangre que ocurre después de fumar. Ahí está marcado que se demoraron 10-20 minutos en fumar. Y son 2 tipos de experimentos, uno con un cigarrillo de cannabis al 1.75%, súper suavecito, y el otro al 3.55%. Ya, entonces obviamente que el cigarrillo de marihuana más fuerte va a generar un pic de THC más alto, pero igual estamos mirando cerca de los 160 nanogramos, ya, por ml, para que vayan recordando como cantidades. Y fíjense que en la figura B, en el 11-hidroxi-THC, la cantidad máxima fueron como 5 nanogramos, súper bajito, ¿ya? Y aquí, una cantidad muy pequeña. Y fíjense que el carboxi-THC en el gráfico C, fíjense en el eje de la cantidad de tiempo. En el primero era 1 hora, en el segundo eran 4 horas, y ahora en este tercero estamos hablando de 180 horas. Es súper extenso, ¿ya? El 11-hidroxi-THC se aparece por mucho más tiempo, y lo que se sabe es que puede ser 1 semana o hasta 1 mes o más. Los usuarios frecuentes pueden dar positivo en sangre a carboxi-THC por 1 mes.
Y el gráfico D es el más interesante de todo, es el que nos muestra, fíjense, esa es la variabilidad que había entre todos esos individuos. De los 6 personas que fumaron este cigarrillo al 3,55%, fíjense que hay unos que llegan hasta 250 nanogramos por ml en sangre, otros que superan apenas los 100, están andando por ahí por los 150, y otros que están en los rangos de los 50 nanogramos. Entonces, fíjense que tenemos gente que fumando lo mismo tienen 50, 120 y algo, o 250, casi 300 nanogramos por ml. Entonces, la diferencia es tremenda. Por lo tanto, y no sabemos qué tan impedidos estaban o qué tan volados quedaron. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos a ver y a entender por qué no necesariamente presencia de THC en sangre significa grado de impedimento. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, como es el que más dura, el analito que preferentemente se analiza es el carboxi-THC. Ahora vamos a ver en orina. El comportamiento es similar, pero las cantidades son un poquito distintas. Y ahí es otro estudio de perfil vía inhalatoria, vale decir fumar. Eran 12 hombres de usuario frecuente de 20 a 35 años, ¿cierto? Y fumaron un cigarrillo estandarizado de 70 miligramos, ya esos de Bedrocan, estas cepas estandarizadas de Bedrocan. Entonces sabemos que ese cigarrillo contenía 70 miligramos de THC y los evaluaron por 11 días. Hoy día, un cigarrillo de cannabis promedio que uno se fuma, estamos hablando de medio gramo, digamos que hoy día las buenas cepas estarán en torno a un 18% de THC, entre un 15 y un 20, digamos 18. Lo que hoy día se fuma como una buena flor de cannabis, en un cigarrillo de 0,5, estamos hablando de 90 miligramos de THC, ¿ya? Y este estudio se hizo con 70, entonces un poquito más alto nomás. Y fíjense que el total en orina, bueno, del primer metabolito, que es el THC, ¿ya? En orina da negativo ya a las 12 horas y estamos hablando no más de 0,6 nanogramos por ml, cantidades bajitas. Ya la persona que tuvo más alto tuvo 1. Hablando del segundo metabolito, que es el que es medianamente psicoactivo, fíjense que en orina también ya aparece negativo, es importante, ya a las 12:72 horas, ¿ya? Y lo que se detecta también es una cantidad pequeña, ya, pero del rango de los 5 nanogramos. Y el tercer metabolito, que es el que se analiza normalmente de manera más frecuente, fíjense que tiene un pic entre las 6 y 8 horas y las 24 horas, según los estudios, y empieza a ser negativo a partir de las 72 hasta 120 horas, o sea, 5 días en este estudio, ¿ya? Sabemos que puede ser mucho más en usuarios que son usuarios frecuentes. Entonces el perfil es bastante similar, solo que en orina puede durar más que en sangre, ¿ya? Y las cantidades relativas son un poco menores. Ahora, fíjense que este es otro estudio en orina que es súper interesante porque les digo que el máximo detectado, y este es un atleta de alto rendimiento que dio doping positivo, marcó 2.634 nanogramos por ml. Estamos hablando que en sangre 300 puede ser harto, ya en orina 50 puede ser harto, y este gallo dio 2.634. Yo no sé cómo estaba vivo. No, sí sabemos porque la cannabis no es letal de ninguna manera. Entonces, me di una pega de chino con un montón de bibliografía utilizando la inteligencia artificial para crear esta tabla con estas cantidades y rangos de tiempo súper aproximados, según lo que la bibliografía, en sangre y orina, separado en usuario ocasional y usuario frecuente, para que usted vea en cuál de esos grupos cabe y vea más o menos cuánto en general podría dar en estos exámenes. Entonces, fíjense que dice solamente para el carboxi-THC, y un usuario en sangre ocasional podría dar 100 nanogramos, ese es el máximo reportado en los estudios, y va a dar positivo, o sea, su ventana de tiempo máxima, donde está el pic máximo, ¿cierto? Va a ser de 5 minutos a 4 horas, pensando en vía oral, 4 horas, 5 a partir de 5 minutos por la vía inhalada, y el tiempo para que este metabolito sea negativo puede ser de 2 a 7 días. Entonces, alguien que se fuma un caño de vez en cuando puede dar hasta 7 días positivo, ¿ok? En sangre usuario frecuente, 25 días. Es lo que encontré mayor reporte, pero podría incluso hasta ser más. Fíjense que la ventana de tiempo máxima de la concentración máxima es la misma, ya es entre 5 minutos y 4 horas, y reportes ahí hasta 225 nanogramos por ml, pero yo sé que hay mucho más. Yo creo que ese es un tema de la bibliografía, ¿ya? En orina, test de orina, ¿ya? Cantidades máximas, 9.982 nanogramos, que es una locura.
Hay usuarios frecuentes que reportan previo a la inhalación de cannabis una predosis de 1112 nanogramos por ml, ¿ya? Siendo que un usuario ocasional en orina puede dar 146 nanogramos. Es el tope máximo, o sea, estamos hablando desde 0 hasta 146. La ventana de tiempo máximo, o sea, cuán más positivo o más chance tienen de dar positivo, es en un usuario ocasional de 0 a 24, o sea, de 4 a 24 horas, y en un usuario frecuente hasta 30 horas o más. Y en el tiempo que necesita para que este metabolito dé negativo, en orina, usuario ocasional, un promedio de 3 a 5 días, pero hay reportes de hasta 10 días, ¿ya? Similar a sangre, piensa en 10 días. Y en orina, usuario frecuente, fácil, 30 días, ¿ya? Y hay un reporte de un usuario de más de 10 años que dio en rehabilitación, dio 77 días positivos, posterior al último consumo verificado. Entonces, los rangos son gigantes y va a depender mucho de muchos de estos factores que hablamos al principio. Y con los metabolitos en pelo, ¿ya? Las cantidades que se pueden medir en pelo, como hablábamos recién, son mucho más pequeñas. Los rangos van desde los 0,1 picogramos por miligramo, pasando por 10 según la bibliografía, otros que reportan 50 y una bibliografía que reporta 850 picogramos por miligramo. El THC, ¿ya? En pelo detectado mayor que encontré en mi bibliografía fue 47.808 picogramos, pero ahí tienen que considerar que puede haber contaminación pasiva. Cuando tú estás en un ambiente donde hay gente fumando, se te puede incorporar el THC en el pelo y hay un montón de otros factores que pueden influir. A saber, productos de belleza en el pelo y el tipo de pelo, si es pelo de la cabeza o pelo del pecho, pueden hacer variar la detección. Y esta ventana oficial de detección en pelos de 3 meses, porque al final el metabolito se incorpora en el pelo y queda ahí, ¿ya? Pero puede dar más positivo más tiempo, según cuánto nos vayamos cortando el pelo, etc. ¿Ya? Y ahora entonces que ya tenemos una idea de cómo están estos metabolitos en nuestro cuerpo, pucha, hablemos del impedimento derivado del uso de THC y cómo esto se correlaciona con la detección en fluidos corporales y la responsabilidad, por ejemplo, en la conducción de vehículos. ¿Ya? Y aquí los gráficos que les voy a mostrar ahora son de este reporte de acá, que es un manual que se presentó al Congreso en Estados Unidos en 2017. Y lo que vemos aquí es que esto que les quiero dejar súper claro es que el metabolismo del copete es súper distinto al metabolismo del THC. Con todo lo que conversamos antes, sabiendo que en la ventana fumada uno tiene un impedimento de 4 horas y sabiendo lo positivo que dan los test después de estas 4 horas, ¿cierto?, de haber consumido, por lo tanto, imposible que yo haya estado intoxicado 77 días después del último consumo, pero sigo dando positivo. El metabolismo del alcohol funciona distinto. En el alcohol hay una preciosa, maravillosa correlación súper buena entre la cantidad que yo tengo en sangre y cuán impedido estoy, ¿ya? Y de hecho es súper interesante porque ustedes se toman la última piscola y 20 minutos después tienen el mayor pic de alcohol en sangre. Ya, esa es la típica piscola innecesaria. Ese que después te parás y ¡oh! Esa no me la debería haber tomado. Ya, ¿por qué? Porque les va a llegar el pic 20 minutos después en sangre. Y hay una correlación directa, y a la medida y si se fijan que el metabolismo del alcohol funciona distinto, porque la bajada es súper lenta, no es la bajada rápida en media horita que tiene el THC, ¿ya? Esta bajada es súper lenta, entonces a la medida que va bajando va a ir mejorando, ¿cierto?, y bajando nuestro impedimento. Y en cannabis es distinto. Entonces en este gráfico lo que vemos es que vemos nanogramos por ml en rosado, ¿cierto? Está el THC con nanogramos por ml y tenemos una escala que llega hasta 100, ¿cierto? En el pic máximo a los 15 minutos después de fumar. Y estamos viendo entonces en fucsia, ¿cierto?, el contenido de THC, y en azul es como la voladez subjetiva, ¿ya? Vale decir, entonces, como que usted se le pregunta al sujeto que ahí que fumó, que hizo el experimento, cuán volado se siente, 1%, 2%, 3%, ya. Entonces ahí se va graficando. Y en verde está la performance, ¿ya? Que en el fondo es como su desempeño comparado con su línea basal. Y fíjense que tanto la voladez subjetiva como el impedimento o la performance, ¿ya?, no tienen ninguna relación con la cantidad de THC en sangre. Ninguna. ¿Ya? Y esto está analizado a 2 horas y media, casi 3 horas posterior al consumo de cannabis. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo tengan súper claro, porque si en algún momento les toca una interacción con policías y les hacen el test ahí el narcotest en la calle y dan positivo, ustedes tienen que saber explicar por qué ese positivo no significa que ustedes están volados. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones legales y datos prácticos, ya?
todo paciente usuario medicinal o adulto va a dar positivo a THC, ¿ya? En sangre, orina, pelo y saliva, independiente si está o no bajo los efectos. Entonces ustedes tienen que saber eso al momento de salir a andar en auto. Yo también manejo, ya muchos de aquí nosotros fumamos en la noche y manejamos en el día. Y cualquier cosa que pase, si usted tiene un accidente, cualquier cosa y le toman el test, usted va a dar positivo. Entonces, súper importante ahí, siempre su receta al día. Siempre, por favor, preocúpese de manejar sobrio, no bajo los efectos intoxicantes del THC. Y es muy importante que si está envuelto en una situación complicada como esa, usted tiene que tener un comportamiento impecable, ¿ya? Porque si no, va a ser súper fácil decir, este está volado y porque vaya a dar positivo y para adentro, ¿ya? En situaciones laborales, por ejemplo, en lo posible, tratar de transparentar con tu jefatura el uso medicinal, en el caso que sea uso medicinal, ya mediante receta médica en el caso de esos test aleatorios. Ya estoy pensando en mineras o empresas, no sé, ¿ya? Y también piense en el cargo, ¿ya? ¿Qué ocupa? Si es un cargo administrativo o no. Entonces, si usted le hacen un test laboral, porque usted firma un contrato que dice que no puede estar bajo los efectos, y le hace un test y da positivo, pero es porque tiene uso medicinal y no porque estaba volado, entonces lo ideal es que usted haya transparentado su situación con su receta médica, ¿ya? Ahora, claro, cada uno conoce su entorno, su jefatura y tiene que tomar ahí la decisión, pero usted tiene que saber que va a dar positivo, ¿ya? Y en un caso de accidente de tránsito o control en ruta, también hay que asumir que va a dar positivo, lo que les decía recién, tener la receta al día, conversar con carabineros, tratar de tramite la toma de la muestra y converse harto con el carabinero para que el carabinero lo vea que usted está sobrio, que usted está hablando de corrido, que no tiene los ojos rojos, ya sea amable y educado, lo pongo ahí, que yo sé que es de perogrullo, pero no es tan de perogrullo, sobre todo si uno de repente está medio nervioso. Y se supone que los pacientes con receta médica deberían estar exentos de estos controles en ruta, pero ustedes saben cómo es, puede que le hagan caso a eso o no le hagan caso, ¿ya? Y ahora quiero abrir el espacio para preguntas, consultas, dejar de compartir y eso. Ya, Felipe, cuéntame. Si quieren pueden prender las cámaras. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Nicole, quería preguntarte sobre saliva. Si Sí. sabes sobre tiempos de permanencia, principalmente porque el primer test que hacen de narcotest suele ser saliva, antes de la sangre, me refiero, antes de la narcolemia. Ya, Y en lo otro, saliva. disculpa, Sí. y la otra era sobre el uso de enmascaradores. No sé si sabes sobre cleaner o estos productos de saliva o los de orina. Eso. Ya. Con respecto a saliva, en saliva se ha tratado de utilizar saliva como demostración de uso como reciente, ¿ya? Porque da un pic súper rápido. El problema es que no necesariamente es tan cierto, igual puede dar positivo hasta 72 horas después, dependiendo del metabolito que se analice y la vía de consumo, sobre todo si fue un consumo oral, puede que dé positivo mucho tiempo después, ¿ya? Así que es muy probable que, y también los consumos recientes también dan muy positivo en salida porque todavía tienes la boca con THC, entonces eso mismo te marca el test, ¿ya? Y con respecto a los enmascaradores, la verdad es que no tengo idea. Mira, se usan hartas cosas como, o sea, cosas como naturales, como los cranberry, para aumentar el metabolismo. Hay gente que recomienda quemar grasa, ponerse a hacer ejercicio, tomar mucha agua. ¿Ya? Pero la verdad es que yo no tengo experiencia utilizando enmascaradores y no te podría ahí dar alguna recomendación. Vale, gracias. ¿Qué más? Hola, Hola, Marcela Marcela. por acá. Mira, te quería hacer dos consultas, o bueno, una consulta que tiene dos preguntas en realidad. Se supone que legalmente acá en Chile está eh, permitido el uso medicinal, solo el uso medicinal, ¿verdad? Lo que pasa es que la ley 20.000 dice que el uso medicinal o personal próximo y limitado en el tiempo. O sea, sí está permitido en la ley el uso personal adulto, pero a la hora de las interacciones con carabineros puede que eso no se respete de esa manera. Ah, ya, claro, porque mi pregunta también tiene que ver con eso, porque si se supone que hay una ley que dice que eh,
es como decir, por ejemplo, un mayor de edad puede fumar y si me pilla carabinero fumando y soy mayor de edad no debería pasarme nada. ¿Por qué tantas precauciones? Lo que ¿Por pasa es qué que la precaución es si usted va manejando su auto tranquilamente a las 9 de la mañana y usted fumó anoche, y de suerte, de mala suerte, le hacen el control policial en la calle, ¿ya? Y le toman el test, usted va a dar Ajá. y el Paco y el señor carabinero va a decir, usted dio positivo, entonces usted está drogada en este momento. Bájese, me la llevo presa. Claro. Ya, pues por eso son los resguardos. Tener su receta al día, conversar con el señor carabinero, etcétera, etcétera, porque tú vas a dar positivo. Si fumaste anoche vas a dar positivo y el carabinero va a asumir que estás drogada en ese momento y que estás manejando drogada. Ok, pero se supone que, o sea, yo lo veo así, se supone que si se aprobó una ley también tiene que haber esas aclaraciones con la policía, ¿o no? Ellos deberían tener esa información, deberían tener test que realmente resulten. Es que, bueno, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad no es así. Ok. Ya, eso era. Gracias. Ya, así que por eso. Doc, hola, Oli. Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Rápida, así efectiva, con harto paper, como te caracteriza, alta base científica. Entretenido. Yo tengo una duda respecto a algo que me queda dando vuelta en la charla, de que todas personas que somos usuarios de cannabis nos vamos a ser detectados positivos con un test, ¿ya? Tiene un uso frecuente o un par de horas antes, o si fumamos 12 horas antes, igual vamos a dar positivo, dado que esa molécula se almacena en nuestro cuerpo en sustancias lipídicas. Y además que lo que se detecta es el tercer metabolito, que tiene una alta permanencia y que además está presente posterior a que tú estuviste intoxicado. Eso igual me hace sentido, o me vincula, después lo podemos hablar con personas que tienen problemas hepáticos, porque por lo tanto van a tener una menor tasa de degradación de esa molécula y por lo tanto van a bioacumular aún más. Mi pregunta es, si todos los usuarios vamos a bioacumular esta sustancia que va a ser detectada, potencialmente detectada efectivamente por un carabinero, cuando no hagan un test, todos vamos a dar positivo, entonces todos corremos el riesgo de irnos presos. Sí, pues. Eso es el paradigma que hay que comprender, dado que existe el narcotest, en el alcohol, ellos ven los miligramos o ven el grado de alcohol que tú tienes ese momento en la sangre, se puede, porque es como vinculante la variable. Eso es, estado alcohólico. hay una correlación exacta entre la cantidad de alcohol en sangre y tu grado de impedimento, pero esa correlación no está en el cannabis. Como vimos en el gráfico, estábamos súper impedidos, pero con un THC bajito. Entonces, y lo que te marca el test, si te marcan el carboxilo, te va a salir positivo, aunque tú fumaste hace más de 4 horas. Entonces, no hay cómo pillarlo. Por lo tanto, legalmente este es un pequeño, pero como yo lo veo un poco la trampa, porque no estamos bajo los efectos de la sustancia, pero aún así vamos a ser identificados como faltadores. Exacto. O que cometimos una falta. Exacto, o un delito. Imagínate que tuviste un accidente de tránsito, no fue tu culpa, se te cruzó un niño y tú fumaste anoche. Cagaste. Por lo tanto, el paradigma actual implica que todos tenemos que tener una receta para que en estos casos, ya sea fumamos anoche, tomamos el vehículo, nuestra salvaguarda, esta es nuestra receta. La receta al día. Entonces, todos somos potencialmente criminales. Provocadores de accidentes o... es súper injusto. Eso. Lo que pasa es que es súper injusto. Y lo mismo las personas que trabajan en mineras, ¿cachai? Que tienen cargos administrativos, pero igual tienen que firmar su contrato de que no pueden consumir droga. De repente, le salió el test aleatorio y habían fumado el fin de semana y estamos miércoles. Y dieron positivo. Sí, y un administrativo, o sea, no está poniendo en riesgo su vida, no está poniendo nada, ¿cachai? Y te echan, porque está en el formato, en lo que tú firmaste cuando te contrataron, ¿cachai? En esos casos también, justo se juntaba con la siguiente pregunta, en temas laborales. Nosotros, como derechos personales y toda esa discusión, si nuestro empleador no está en la cláusula de contrato, el no consumo de droga en el lugar de trabajo, tú puedes consumir en tu casa lo que quieras. Pero ellos averiguan o se dan cuenta, no hacen un narcotest, da positivo. Ellos pueden echarnos que no esté en contrato legalmente firmado entre empleador-empleado. Mira, yo no soy abogado, pero yo te diría que no,
pero va a depender ahí de si te tienen mala, no te tienen mala, de la calidad de tu abogado y todo, porque nosotros sabemos y tenemos súper claro que dar positivo no significa que estás volado, pero ellos, asumiendo que es lo mismo que el alcohol, cosa que no es, pero no lo saben, ¿ya? Van a interpretar como que eso que diste positivo es porque tú estabas volado en la oficina justo en ese momento donde te tomaron el test de sorpresa. Entonces estabas volado en la pega. Nuevamente nuestros derechos conculcados. Y la tercera pregunta, que efectivamente puede ser que vaya en la misma línea, como entendemos que no hay una correlación directa entre la variable saliva o aliento y estado narcótico sanguíneo, ¿tú crees que falta mucho para tener un narcotest que sea efectivamente vinculante al estado narcótico de la persona in situ en el momento del accidente? Mira, yo te diría que a lo mejor con la inteligencia artificial encontramos algo. Porque viste que es súper complejo, depende de tantas cosas, o sea, no hay ningún rango que tú puedas decir, mira, yo sé que este hueón estaba volado si da esto, ¿cachai? Eso no existe, no ha sido posible demostrarlo, y hay una chorrera de estudios que han tratado de correlacionar los distintos metabolitos o las distintas matrices con usuario frecuente o usuario ocasional, si fue hace poco o fue hace harto, y la conclusión sistemáticamente de todos esos estudios es que no se puede predecir estado de intoxicación en base a un test de THC. Y si, por ejemplo, en un caso muy puntual, hicimos una pequeña muestra de sangre y eso metemos en un cromatograma, ¿no sería más cercano que el analito que estamos identificando mediante estos tests? Sí y no, porque el THC te puede dar súper bajito, puede estar volado como zapato, acuérdate. Y que esas curvas y esos estudios me gustaría también que fueran más replicados, porque ya entendemos este estudio donde nos da algo muy raro científicamente, como tú estás muy volado y tu dosis de sangre es muy baja. Entonces, también sería bueno desarrollar más estudios de eso que ratifiquen o un poco invaliden esa hipótesis o esa conclusión que se logra en ese Mira, tipo. es que podríamos hacer otra clase sobre impedimento a la hora de conducción de vehículos y uso de cannabis, porque es súper interesante. Hay una serie de estudios que han tratado de buscar esas correlaciones a la hora del impedimento y hay unos ensayos con gente como manejando en estos como que fueran consolas de videojuegos de autos, ¿cachai? Sí. Y le van tomando las cuestiones de sangre, entonces hay cosas súper interesantes que se podrían abordar. Y de hecho encontré en esta búsqueda que hice, encontré unos papers súper entretenidos de el metabolismo de los brownies, ¿cachai? Entonces se pueden explorar cosas súper interesantes porque cuando tú comes cannabis, los metabolitos y el tiempo que se demoran en aparecer es distinto. Llega un momento, porque si tú te fijas en sangre, siempre el THC en general es más alto que el segundo metabolito, que es el que también tiene efecto psicoactivo, el 11-hidroxi. Pero cuando tú comes, el 11-hidroxi puede llegar a ser tan alto como el THC o más alto, porque todo lo que tú absorbes por el intestino se va directo al hígado, el hígado produce el 11-hidroxi, entonces resultó que todo ese THC maravilloso lo perdiste, se transformó y vaya a tener menos THC en sangre proporcionalmente. Entonces, eso va a ir cambiando también el efecto psicoactivo y cuánto rato das positivo posterior al consumo. Considerando que el 11 es más potente que el Delta 9. Mira, no sabría decirte, es un poco distinto y la literatura dice que es medianamente psicoactivo, pero en el principio de los tiempos, cuando no estaban tan claro cuál era el metabolito psicoactivo, pensaban que ese era el metabolito causante de la embriaguez y después de serios estudios se dieron cuenta que no, que era efectivamente el THC. El THC con el CBD es el que en nuestro cerebro es el que nos genera la psicoactividad. Felipe nos ha hecho una pregunta. Adelante, Felipe. Sí, Nicole, sobre esto mismo, ¿cuál es tu experiencia en juicio con los peritajes para poder desvirtuar precisamente la acusación, en definitiva, de manejar bajo la influencia o estar bajo la influencia? Mira, me tocó bajo la influencia en un caso así de conducción de vehículos, me tocó uno en sangre, que de hecho fue ese que les mostré ahí que les mostré el UPLC. Y por su perfil, más bibliografía, se puede deducir de que él dio positivo a THC, pero menor a 5 nanogramos, que es el límite de detección de la técnica, o sea, dio muy bajito, ¿ya? O sea, puede ser así como en la cola de la curva, ¿ya? Esta persona había consumido la noche anterior. Y este accidente fue a las 7 de la tarde. Imagínense, 24 horas después, dio positivo a THC. Y no dio positivo al segundo metabolito, que vimos que cuando se fuma, ¿cierto?, sale poquito y después desaparece rápidamente, y dio positivo para el tercer metabolito, pero en el test no decía cuánto. Entonces lo que se puede inferir de eso es que como tenía tan poquito THC, casi que no se podía cuantificar, más
la presencia del metabolito que aparece tardíamente, entonces esta persona no podría haber estado intoxicada en el momento de la toma de la muestra. Eso fue lo que yo defendí en el peritaje y ahora eso está corriendo. No sé en qué quedó ahí la audiencia, ¿ya? Pero entonces, según el tipo de test que salga, porque además no todos los centros médicos y qué sé yo hacen los mismos test, entonces yo no siempre tengo los mismos datos para analizar. Ahora estoy trabajando en otro que tiene uno de orina mezclado con uno de pelo, que en el fondo el objetivo es demostrar el uso, ya que esta es una persona que usa, entonces las plantas que estaban en su casa que no tenían receta eran para su uso personal, ¿ya? Es una persona que arriesga 10 años por 2 plantas. Entonces ahí estamos trabajando para poder, en el fondo, demostrar mediante su análisis bioquímico que esa persona es usuaria. Nicole, tengo una siguiente pregunta. ¿Qué consejo nos darías tú? Sí, muy buena la charla, está muy buena. Gracias, ¿Qué consejo nos darías tú cuando un amigo nos dice, oye, yo cuando manejo mejor volado? No, pues sí, lo mismo que curado. Ahora, si ponemos al lado, no lo sé. mira, si ponemos al lado un curado y un volado, el curado se cree inmortal, Superman, va a pistear y no se va a poner el cinturón y toda la cuestión, ya, y se va a creer la raja. El volado va a manejar como una abuelita, con reflejos lentos, lentito, orilladito para el lado, y claro que tiene tremendo riesgo de generar un accidente por su torpeza, porque su velocidad de reacción se ve disminuida y todo, pero no va a tener, en general, ya, igual estoy generalizando, no son todos los volados iguales, pero en general, un volado manejando va a tener un comportamiento más tranquilo a la hora de manejar. ¿Cachai? No es que sea menos riesgoso que no volado, no, por la mejor, o sea, no puede manejar volado, no debiese, ¿ya? Pero si comparamos un curado con un volado, a mi juicio, es menos peligroso un volado. Lo cual a todos nuestros amigos y amigas que manejan, no fumes mientras manejes. 4 horas, espérese 4 horitas, bueno, vea una serie, no sé, espere. Espero, sí, porque igual pone en riesgo también a los demás que están a su alrededor, no solamente su auto, su integridad, también alrededor de la gente que está en el entorno. Y eso por supuesto. para aguantarse un rato. 4 horas, chiquillos, es lo que está documentado por bibliografía que dura. Y lo último, en casos laborales, ¿tú has conocido gente que la hayan despedido por ser usuaria de cannabis en sus distintos trabajos, más allá de mineras, como trabajos random, que uno dice, ya voy a buscar, estudié esta carrera, nutricionista, X, como que no sean tan vinculantes a una obra de riesgo como la minería, ¿cachai? Y que, hola, el jefe supo y la echan. ¿Tú has conocido casos así? No me ha tocado conocer casos así, pero sin duda puede pasar. No tengo ninguna duda que podría pasar en nuestro planeta. Sí, y en este país, sobre todo. Así que eso, no sé si hay más preguntas, dudas, consultas. Dejamos un minuto para que pregunte a alguien. Pamela.